educación cristiana, cómo comenzó. También vamos a hablar acerca de los objetivos de la escuela dominical, para qué se hace la escuela dominical, cómo se formó la escuela dominical, cómo tiene que funcionar una escuela bíblica, ¿sí? Cuál es la función de cada uno de los integrantes de la comisión de la escuela bíblica. Todo eso lo vamos a ver en esta oportunidad, ¿sí? Muchas gracias entonces por estar. Yo le animo a que usted tome nota. Igualmente yo le voy a mandar en el grupo después lo que voy a mostrarles a ustedes para que ustedes tengan allí en sus propios celulares todo lo que se habló hoy. Para las personas que están viendo en diferido, porque hay algunos que tienen actividad en este momento en la iglesia, tienen culto y bueno, lo verán luego, también tienen que enviar, como bien dijo Sonia, la pastora Sonia, que es la directora regional de educación cristiana, tienen que enviar sus trabajitos en forma individual. Les aclaro esto, puede ser en la computadora, puede ser a través de un manuscrito, le sacan la foto y me envían, pero que sea claro y no extenso, porque imagínense, hay 250 inscriptos, creo, y no voy a poder leer todos si son muy extensos. Yo quiero la mayor cantidad del tiempo, no usar mucho tiempo para leer, porque es cansador corregir 250 trabajos. Así que en una hoja como máximo, ¿sí? Tiene que ser la respuesta de los trabajos. No es difícil, hermano, porque ya lo vamos a hablar en clase. Usted, si va tomando nota, se va a dar cuenta, solamente para que usted preste atención a todo lo que se va diciendo, para luego poder volcar esas respuestas, que son dos nomás, dos preguntitas, dos respuestas van a tener que dar. Y bueno, contar un poquito la experiencia de su iglesia con respecto, relacionar es el tema que vamos a hablar con respecto a su iglesia. Muy bien, dicho esto, quiero hablarles entonces y compartir todo lo que hoy vamos a ver sobre la historia, ¿sí?, de la educación cristiana. Ahí muestro la pantalla. Historia de la educación cristiana es lo que vamos a ver primeramente. Tenemos presente esto, hermano. ¿Cuál es el fin? El fin principal del hombre. El fin principal del hombre es que glorifique a Dios, ¿sí? Y gozar de Dios para siempre. Esa es la función por la cual el hombre fue creado. El hombre fue creado para glorificar a Dios y para gozar de su presencia. Por eso es que Dios buscó siempre la oportunidad de acercarse al hombre. Lo hizo allá en el huerto del Edén, lo va a seguir haciendo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y por la eternidad. Fíjense que Dios quiere tener relación con el hombre siempre. Y es por eso que Él nos insta a nosotros a que lo busquemos. Muy bien. Ahora, ¿cómo el hombre puede glorificar a Dios? La Biblia también habla de eso, ¿sí? Conociéndolo a Dios. Conociéndolo, amándole y obedeciéndole. Son las tres cosas que el hombre debe realizar para poder glorificar a Dios. Porque glorificar a Dios no es decir gloria a Dios. Glorificar a Dios es conocerle a Dios, cómo es Él, su carácter, su persona, todo lo que Él hace por nosotros, ¿sí? Y bueno, amarle a Dios con todo nuestro ser. El hecho de que le amemos a Dios implica tener una relación especial con Él, ¿sí? Y por ende, si lo conocemos y lo amamos, vamos a obedecer todo lo que Él pide de nosotros o lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Muy bien. Miramos un poquito la Biblia. Allí en Juan 17:3, yo copié todos los textos por las dudas, pero Juan 17:3 es el versículo que aparece en el Nuevo Testamento. También hay textos que aparecen en el Antiguo Testamento, y dice Jesús estas palabras: y esta es la vida eterna, que el creyente, ¿sí?, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Miren lo que está diciendo Jesús en una oración al Padre, porque Juan 17 habla de la oración de Jesús con Dios, el Padre. Y dice: esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, el propósito de Dios siempre fue, como yo mencioné, conocerle a Él. Y la mayor revelación de Dios para la humanidad ha sido justamente el hecho de que Jesús haya venido a esta tierra y Dios se haya manifestado en Cristo para que nosotros le conozcamos a Él, ¿sí? Lo que conocemos de Cristo es lo que conocemos de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos produce vida. ¿Mm? En la eternidad vamos a estar para siempre con el Señor. Vengo de una reunión de la iglesia y hablábamos justamente cómo va a ser el arrebatamiento y para qué vamos a ir al cielo. Y le expresaba a los hermanos que, bueno, el deseo de Dios es justamente que estemos con Él. Él quiere juntar la mayor cantidad de personas para poder estar en compañía. Fíjense que Dios es un Dios que es un Dios social, ¿m? Es un Dios que quiere tener amistad con el ser humano, con su creación. Y entonces acá vemos un punto importante, destacando entonces la importancia de conocer a Dios, podemos decir lo siguiente: este pueblo, el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, que era Israel, como en el Nuevo Testamento, que es la iglesia, será un pueblo si le conoce, si le ama y se le obedece. ¿Y qué es conocer a Dios? Conocer a Dios implica esto, hermano. Es recibir educación, es ser educado, es ser instruido. Es por eso que para conocer a Dios nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? ¿Cómo le conocemos a Dios entonces? Por lo que dice su palabra. Y mire, vamos a entrar ahora con la historia. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos varios puntos acá. En el Antiguo Testamento Dios usaba estos centros de educación. Un centro de educación era el hogar, otro centro de educación para recibir instrucción y para conocer a Dios era el templo, ¿sí? Más adelante la escuela de profetas, la sinagoga también eran los centros educativos de aquel entonces. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Los centros de educación en Israel. La educación entre los hebreos entonces se hacía de esta manera, ¿sí? En el hogar, en el templo, en la sinagoga y en la escuela de los profetas. Ya vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. Miren, acá yo les puse un gráfico, dice, ¿cómo era la educación en el hogar? Bueno, el plan básico de Dios siempre ha sido la educación de su pueblo, que comenzara ¿dónde? Que comenzara en el hogar, en el hogar. Porque en la cultura hebrea los niños ocupaban un lugar de suma importancia. Lo vemos allí en los Salmos 127 y 128, donde habla acerca de todo esto, ¿no? Por tanto, la educación de los niños era una función muy importante para los padres hebreos. Era la educación adecuada y correcta de sus hijos. Miramos ahí, Deuteronomio, capítulo 4. Yo les leo, pero si usted tiene su Biblia, busque Deuteronomio 4, versos 9 y 10. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, y acá está, miren, la orden de Dios, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren cómo Dios piensa en las generaciones. Dios piensa en las generaciones, en el futuro. Dice el verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Dios quiere que escuchemos su palabra, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Para temerme todos los días que vivieran en la tierra, y las enseñarán, otra vez recalca, y las enseñarás a tus hijos. Es decir, que el hogar se convertía en la escuela. El hogar era la escuela en el pueblo hebreo. Los padres eran los maestros. Hoy, gracias a la pandemia, muchos padres se han convertido en maestros, ¿no? Porque
dado que los chicos no van todos los días a la escuela, en algunos lugares, en otros lugares se hace en forma virtual, pero hay lugares donde se ha abierto y cuando le toca la burbuja es una vez, pero el resto de los días tienen que enseñar los padres en la casa, ¿no? Y bueno, pero era la obligación de los padres justamente instruir a los niños en el pueblo hebreo. Miramos allá en el capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, también dice allí, la Shema, el gran mandamiento que Dios le da a Israel, dice así, Shema se le llama en hebreo, ¿no? Porque quiere decir, oye, oye Israel, eso quiere decir en hebreo Shema. ¿Y qué dice allí en nuestra traducción en el español? En Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está la obligación de amar a Dios, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el verso 7, la orden de instruir. Y las repetirás a tus hijos, papá, mamá, abuelo, tío. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, la orden, la función más importante de los padres era justamente, estamos hablando de Israel, pueblo hebreo, ¿no? Era la educación de los hijos, la educación adecuada y correcta de los hijos. Se dice que en las casas, en la puerta de las casas, había colgado una cajita chiquitita y cada vez que llegaba a un judío a su casa o un hebreo a la casa, abría y tocaba la cajita y decía una oración cortita. Y los niños preguntaban, papá, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces el papá tenía la obligación de explicarle, de enseñarle al hijo, mira, aquí yo estoy recordando y hablando con Dios, como dice acá el texto, ¿no? Las atarás como una señal en tu mano, estarán en los frontales de tus ojos y las escribirán en los postes de tu casa, en tus puertas. Ellos lo cumplían literalmente, hermano. Clavaban allí en la entrada de la puerta esa cajita, ese texto cortito y repetían. Entonces el papá le decía, mira, Dios dice que nosotros tenemos que amar. ¿Y qué era lo que tenían escrito? Justamente este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? A Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa era la orden y ese era el texto que estaba allí en la puerta de cada casa. Hoy en día nosotros también usamos, en cierta manera, muchos cristianos ponen cuadritos, ¿no? O pegan en el auto una calcomanía, o usan remeras de textos bíblicos, ¿no? Que hablan de Dios. Y es una forma también de enseñar, de instruir. Pero es importante que nosotros expliquemos el significado a las generaciones futuras, a los niños, a los adolescentes, porque tal vez ellos leen, pero lo toman como algo, como una publicidad más dentro de la que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Bien, eso en cuanto al hogar. Otra de las cosas que Dios usaba era el templo. El templo, como recién estuvimos explicando, la instrucción generalmente se hizo en el hogar, pero el templo también ocupaba un niño tenía que ir al templo, ¿sí? Era usado en ciertas ocasiones. Y algunos padres dedicaban sus niños a Dios entregando la tutela a un sacerdote. Y tenemos el ejemplo de Samuel. La historia de Samuel, los padres le entregaron al sacerdote Elí para criarle y para enseñarle. La historia de Samuel no es un caso aislado, sino que tenemos que tener presente que Samuel, por ejemplo, era de la tribu de Efraín y no era de la tribu de Leví, donde vienen los sacerdotes, ¿sí? Indica que existía entonces una preocupación de los padres para que los chicos reciban instrucción de parte de una persona capacitada como eran los sacerdotes, y esa instrucción era algo especial, ¿sí? Que le permitía crecer bajo la tutela de una persona que conocía la palabra de Dios. Un punto importante, hermano, la religión estaba dentro de la educación, o mejor dicho,
La educación que recibían en la familia, en el hogar, en el templo, en la sinagoga, en la escuela, era toda religiosa. Tenía que ver con Dios. Todo tenía que ver con Dios. Entonces, vemos allí que el templo también era una ocasión para que los niños reciban instrucción. La sinagoga, que es el otro lugar donde se recibía instrucción, la sinagoga apareció recién allá en el periodo intertestamentario, es decir, entre los años quinto antes de Cristo. Vieron que nosotros tenemos la Biblia que termina en Malaquías, el Antiguo Testamento. Bueno, entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento, ahí hay unos bastante tiempo, ¿sí? Unos años de silencio, se llaman, porque no aparecen libros escritos que son canónicos o que forman parte de nuestra Biblia. Y entonces, ¿qué se hace? Justamente en ese periodo comienza a instruirse a las personas, a los niños, especialmente en la sinagoga. La sinagoga es una parte de la historia del Antiguo Testamento que bien vamos a hablar un poquito de ella más adelante, pero yo quiero recordarles que la escuela, eh, la escuela judía, hebrea, era religiosa. Eso tenemos que tener presente, ¿sí? El pueblo de Dios se iba a la sinagoga a recibir instrucción, a saber cómo se organizaba una sinagoga. Por ejemplo, cada congregación eh, eh, donde había un grupo de 10 judíos, en un pueblo donde había 10 judíos, ya podían formar una sinagoga. ¿Por qué pasó esto? La sinagoga pasó a ocupar un lugar de suplencia del templo, porque en el periodo cuando Israel fue invadida por los ejércitos de Babilonia, destruyeron el templo y entonces quedaron sin lugar de adoración y fueron esparcidos ellos, fueron llevados a otras tierras, a otras naciones, y había comunidades allí de hebreos, de judíos, que necesitaban orar, hablar con Dios, mantener su cultura, y bueno, ahí es cuando se crean estos centros, estas casas, que se llamó sinagoga, ¿sí? La sinagoga tenía entonces un representante, que era el presidente, que estaba allí, que era el responsable por la disciplina de las personas. Él tenía la obligación de instruir en la ley de Moisés. Generalmente se enseñaba en la sinagoga los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Pero también en la sinagoga se comenzó, ya que no se podía hacer sacrificio, porque los sacrificios se hacían en el templo, entonces, ¿qué se hacía? También se adoraba, ¿sí? Se adoraba. Se hacía un culto de adoración, y el culto incluía la confesión de un Dios, la oración, la confesión de que uno adoraba a Dios, ¿no es cierto? La oración, la lectura de la palabra de Dios, y por supuesto, la persona se humillaba. Es como nuestros cultos hoy en día, se toma justamente de la sinagoga el orden del culto que tenemos hoy los cristianos. Una parte muy importante en la sinagoga era la instrucción. Nosotros encontramos que en los días de Jesús, por ejemplo, allí Jesús se iba a la sinagoga y en una oportunidad, él, por ser una persona muy experimentada ya en asistir a la sinagoga desde pequeño, vemos que él se levanta a leer el texto de la palabra de Dios. Dice que fue abierto allí en Isaías y él lee ese texto. Es decir, que había toda una experiencia. Los chicos, entonces, los niños, estudiaban la ley siendo guiados por un maestro, y el maestro ocupaba un lugar de importancia allí en la sinagoga. Bien, el otro punto, perdón, se fue esto. El otro punto que tenemos aquí, que era un lugar de instrucción, era la escuela de profetas. La escuela de profetas fueron instituciones organizadas con instrucción programada, ¿sí? El profeta exhortaba, el profeta también recordaba el propósito de Dios para la nación. Fíjense que siempre ellos decían, así dijo Jehová.
y siempre ellos transmitían entonces el mensaje de Dios al pueblo. Y los profetas, después nosotros encontramos en la Biblia que mucha gente iba o incluían a sus hijos allí en una escuela de profetas. ¿Por qué? Porque en la escuela de profetas se les enseñaba la ley para que ellos conozcan el propósito de Dios, ¿sí? Tanto los profetas, los sacerdotes y los reyes ejercían responsabilidades únicas como figuras nacionales y por lo tanto ellos tenían que ser instruidos en la ley de Dios. Así que la escuela de profeta era sumamente importante. Bien, sigamos avanzando entonces. Ahora sí vamos al siguiente cuadro. ¿Cuáles eran los propósitos? Los propósitos de la educación hebrea. Primero era transmitir la herencia histórica. Fíjense que una de las formas de transmitir la herencia o la historia de ellos era hacerlo en forma oral. Ellos le contaban la historia a los chicos. Se les repetía oralmente. También otro propósito de la educación era instruir en la conducta ética. Nosotros vemos que el pueblo de Israel era diferente al resto de las naciones cananeas que estaban alrededor viviendo. ¿Por qué? Porque el Dios Jehová era un Dios ético, era un Dios moral. Las demás naciones eran paganas, idólatras, inmorales. Pero este Dios demandaba una conducta moral, santa, pura, diferente al resto de las otras, donde no les importaba, porque no se olviden que la religión cananea demandaba mucha libertinaje sexual. Para congraciarse con el Dios tenían que practicar el libertinaje sexual. Era algo normal y común. Pero en este caso, el Dios Jehová era diferente al resto de los dioses cananeos. Y entonces, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, le instruye en una conducta ética. Y eso era lo que a ellos les iba a motivar a alcanzar la alegría en la vida. Vivir santamente traía paz al corazón, ¿sí? En Éxodo 20, cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, fíjense que encontramos allí justamente que tiene que ver con puntos éticos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, guardar el día del Señor, ¿sí? No tendrás imágenes delante de Dios, honrarás al padre y a la madre, no robar, no codiciar la mujer de tu prójimo. Bueno, todo tiene que ver con la conducta de la persona, para con Dios y para con el prójimo. Por otro lado, nosotros tenemos que la educación hebrea tenía el propósito de asegurar la presencia y la adoración de Dios. Como yo les dije, Dios siempre quiso comunicarse con el hombre. Fíjense que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, allí en el huerto del Edén precisamente, Dios bajaba todas las tardes a hablar con el hombre. Hasta que pecó, entonces Dios tuvo que poner una vestidura al hombre porque se encontraba avergonzado, y ahí vemos el simbolismo del sacrificio, ¿ya? Pero esa relación se rompió, dado que el hombre pecó, entonces hubo una separación entre Dios y el hombre. El pecado, hermano, separa a Dios y al hombre. Pero Dios no se conformó con eso, porque Dios seguía teniendo vínculos con el hombre. ¿Y cómo lo hacía? Y bueno, fíjense que habló con Noé, por ejemplo, buscó una familia, después buscó otra familia, que es la familia de Abraham, y dijo, Abraham, yo quiero formar un pueblo para mí, una descendencia que me adore, y quiero vivir en medio de ustedes, ¿sí? Y ese fue el propósito de Dios siempre, vivir. Y lo vemos allí cuando el pueblo se multiplicó ya estando en Egipto y cuando salió, Dios le da la orden, yo quiero vivir en medio de ustedes, pero ustedes, la vida cotidiana hace que pequen. Por lo tanto, yo le voy a dar reglas, y ahí tenemos el libro de Levíticos. Levítico está lleno de reglas y normas, ¿para qué? Para que cuando el pueblo pecara, ellos pudiesen acudir
a las ofrendas de reconciliación con Dios y nuevamente Dios pudiese estar en medio de ellos. ¿Y dónde vivía Dios? En el tabernáculo de reunión que estaba allí en medio del campamento de Israel. Más adelante, ese tabernáculo, ya cuando ellos entran a la tierra prometida, se transforma en el templo. El templo era el lugar céntrico de adoración, era la morada de Dios. A veces, hermanos, nosotros trasladamos eso también. Pensamos que nuestra iglesia hablo del edificio, ¿no? El edificio donde nos reunimos para adorar, es el centro de adoración a Dios. Y nos olvidamos de que Jesús dijo, no es aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios busca una adoración sincera, una adoración verdadera y de corazón. No importa el lugar, abajo de un árbol, allí en tu dormitorio, ¿sí? O en el lugar de reunión, en el edificio de reunión. Allí Dios está, donde sea. Pero Dios quiere tener relación con el hombre siempre. Y fíjense si no quiere tener relación, que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar conmigo. Fíjense cómo Dios nos busca a nosotros para estar en contacto. Es un Dios social. Quiere socializar con el ser humano, con la creación. Y es por eso que Él ha provisto el plan de salvación para que nosotros nos acerquemos a Él. Muy bien, voy a avanzar porque estoy predicando ya. Pero el objetivo es hacer énfasis en la educación. Vamos a hablar un poquito de qué currículo usaba allí el pueblo de Israel. El folclore, el simbolismo y el ritual eran las cosas que Dios usaba, o que el pueblo de Israel tenía que usar. ¿Cuál era el folclore? Dios le había establecido fiestas, ¿sí? Fiestas para que ellos celebrasen las fiestas que tenían un simbolismo y que tenían que enseñar a través de las fiestas qué significaba cada texto. Por ejemplo, cuando llegaba la fiesta de la Pascua, se recordaba la parte histórica, ¿no es cierto? La tradición oral se le enseñaba que ellos fueron esclavos, que salieron, que dado que ellos habían pintado con la sangre de un cordero las puertas, entonces el ángel no entró allí y no mató al primogénito. Ellos fueron salvos, fueron libres de la esclavitud. Bueno, y así cada una de las festividades tenían un simbolismo que era la instrucción que ellos recibían. Las nuevas generaciones tenían que recibir cada año esa instrucción. Y hermanos, si usted lee el Pentateuco, se va a dar cuenta que la generación, por ejemplo, que salió de Egipto, no entró en la tierra prometida, sino que los hijos de ellos fueron los que entraron. Pero a esa nueva generación, Moisés, por ejemplo, escribió el libro de Deuteronomio, donde les recuerda todo lo que ellos pasaron, desde la esclavitud hasta que ellos salieron de la tierra de Egipto y estuvieron en el desierto 40 años, perdón, vagando allí, 38 años, es lo exacto, 38 años vagando en el desierto, sin rumbo, pero que esta nueva generación tenía que recibir la instrucción. Bueno, y otra de las cosas que Dios usaba también era el ritual. Todo lo que nosotros vemos en cuanto a vestimenta, en cuanto a colores, en cuanto a la forma como se hacían los sacrificios o las ceremonias de las fiestas, todo ese ritual, hermanos, tenía un simbolismo. El simbolismo era justamente enseñarle la santidad. Por ejemplo, las comidas que eran aceptas, y los animales puros, los impuros, los días santos. Todo era simbolismo y ritual. ¿Para qué? Para recibir instrucción con respecto a su cultura y a la forma en cómo el hombre se puede acercar a Dios. Porque Dios quería tener relación, Dios quiere tener hasta hoy en día relación con el hombre. La ley era otro elemento, otro currículo que se usaba. La Torá se le llamaba en forma hebrea, ¿no? La Torá fue el medio que Dios usó para enseñar a su pueblo. Los 5 primeros libros de la Biblia. Siempre en la ley fue el elemento. Y nosotros vemos allí en el libro en los evangelios, en el Nuevo Testamento, especialmente se hace mucho énfasis en pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver justamente con lo que Moisés dijo.
Y siempre los religiosos de la época de Jesús le reclamaban, en la ley de Moisés está escrito tal cosa. Y Jesús a veces le decía, ¿no leíste en la ley de Moisés? Siempre se vincula la ley porque ellos conocían y recibían instrucción. Entonces, tenían el libro. El libro de lectura era la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la ley. Pero también tenían para ser enseñado a través de las fiestas, de los actos hoy en día en las escuelas, por eso se hacen los actos, para recordar acontecimientos, ¿no? Del folclore, de los rituales. También tenían libros de sabiduría, literatura de sabiduría, como por ejemplo los libros de Proverbios, Eclesiastés, que poseen pedagogía de valor educacional. Los libros, por ejemplo, de Proverbios tienen mucha instrucción de cómo los jóvenes y los padres deben conducirse en la vida para encontrar paz, ¿sí? Para temer a Dios y encontrar paz. Pero también había otros elementos, las actividades cotidianas de enseñanza. La enseñanza diaria era recibida por los niños, ¿no es cierto?, en la familia. La familia tenía la obligación de enseñar a los chicos. Miren, se le enseñaba el oficio, como José, por ejemplo, que le enseñó el oficio a Jesús de ser carpintero, ¿sí? Y también la instrucción que recibió tanto allí. Entonces, tenemos acá ahora los principios educacionales del Antiguo Testamento. La educación fue un mandato directo de Dios. Leímos hoy los versículos, ¿no? Donde Dios le dice que ellos tenían la obligación de instruir a los chicos, de enseñar a los niños por generaciones. El prototipo de todos los maestros fue Dios mismo. Vemos a Dios ya enseñando desde un comienzo, aquí en el huerto del Edén, a Adán y a Eva le dice, de todos los árboles que están en el medio del huerto ustedes pueden comer, pero de ese árbol que está allí, en el medio, no comen, porque si ustedes desobedecen y comen, van a morir. Dios les instruye al ser humano. Lo mismo le instruyó al pueblo de Israel, dándole la ley, dándole las normas, ¿sí? Para poder acercarse a Dios y para que Dios pueda vivir en medio de él. Fíjense que esta era la característica diferente. Los otros dioses cananeos eran dioses malos, ¿sí? Tenían que darle sacrificio constante para aplacar su ira. Sin embargo, este Dios era un Dios amoroso que vivía en medio de su pueblo. Pero como Dios es santo y el pueblo de por sí ya tiene la naturaleza pecaminosa, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder acercarse, ¿sí? Como, bueno, santificarse, los rituales, los sacrificios, todo eso era la forma de acercarse a Dios y de rendir culto a la vez a Dios. Una forma de amar y de adorar a Dios. Yo les decía que Dios mismo era un Dios, era el maestro, ¿sí? Y la enseñanza de Dios tenía autoridad y a la vez tenía la disciplina. Había sanción cuando no se obedecía. Dios los castigaba. Dios disciplinaba. Aquel que pecó necesitaba ser castigado. Lo vemos allí cuando ellos, Moisés subió al monte Sinaí a recibir las leyes y mientras tanto el pueblo pecó allá abajo. Fíjense que Dios, Moisés hizo que ese ídolo que habían hecho, ese becerro de oro, fuese molido y lo puso en el agua para que tomaran. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí es donde tenía que funcionar. Eso después salió y se fue al baño. Ahí es donde tiene que estar la idolatría, no en el corazón. En el corazón el único lugar que tiene que estar es Dios. Dios tenía que estar en el corazón. Y los demás ídolos allá, en otro lugar fuera, donde no tiene que recibir adoración. Muy bien. Punto 3, dice así que la disciplina fue un ingrediente necesario. Había ciertos requisitos, hermano. La disciplina era importante en la educación hebrea, tanto para los sacerdotes como para los padres, como para los hijos. Todos tenían que recibir disciplina. El sacerdote tenía que obedecer al pie de la letra tal como Dios le había dicho. El padre de familia tenía que enseñar a su hijo las normas y las leyes. Si alguien desobedecía, recibía disciplina.
No se olviden que en esa época era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Tenía que recibir una disciplina. Bien, el cuarto punto en cuanto a la educación, ¿por qué era importante la educación en el Antiguo Testamento? Otra de las cosas que se enseñaba en los hebreos era el oficio. El oficio de enseñar se consideraba sagrado porque mientras Dios enseña, Él inspiraba al hombre a enseñar. Todos tenían que enseñar. El sacerdote, el rey, tenían que enseñar el ámbito civil, ¿no es cierto? Pero también el padre y la madre tenían que enseñar tanto las normas éticas como también las cosas de la casa. Por ejemplo, la mamá tenía que enseñarle a la hija a cocinar, a, qué sé yo, a lavar, las cosas cotidianas de la casa. El padre tenía que enseñar a su hijo el oficio de él, la siembra, la cosecha, no sé, el arte que el padre sabía, era obligación. Todos tenían que enseñar. El punto 5 dice que la instrucción de los niños empezaba a una edad muy temprana, y eso sí lo vemos allí, lo vimos recién en Deuteronomio, ¿no? Los chicos tenían que recibir instrucción de parte de sus papás desde pequeñitos ya. Entonces, el principio fundamental para la enseñanza, especialmente de los niños, fue enseñar poco a poco. No se les llenaba de conocimiento, sino que poco a poco se le iba instruyendo. Ese era el principio. Muy bien. Punto siguiente. ¿Cuáles eran los métodos que se usaban? El uso de la enseñanza oral era uno. El uso de los procedimientos mnemotécnicos, como por ejemplo la ley, qué sé yo, a ver, otra cosa. Fíjense que otra de las cosas que se usaba era en las fiestas de las enramadas, porque se construían chocitas arriba de la casa para mostrarles a ellos, ¿sí? Cómo se vivía en la época en que ellos estaban peregrinando en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Se le enseñaba a través de parábolas también, el uso de las parábolas, que era una forma de instruirlos en cuanto a la moral. Todo esto eran métodos educacionales que el pueblo usaba. Bien, llegamos al punto de la educación judaica ahora. Y acá yo marco una diferencia entre la educación hebrea, que es la del pueblo de Israel, y la educación judaica. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del pueblo de Israel cuando fue en cautiverio a Babilonia, ¿sí? Allí estuvo 70 años, y ahí comienza la educación a través de las sinagogas, como yo dije hoy, al principio. La educación hebreo-judaica no llegó a ser educación formal hasta la institución entonces de la sinagoga en el siglo V antes de Cristo. Ellos buscaban entonces la forma de reunirse en locales, en una casa, en un local, con el propósito de adorar a Dios, de estudiar la palabra de Dios y de enseñar a los chicos. Así que la sinagoga se convirtió en una escuela prácticamente. Esto se practicó allá en Babilonia, en los esparcidos por diferentes localidades, pero después que comenzaron a regresar a Palestina, se siguió practicando eso porque vieron que era muy fructífero. Los chicos estudiaban la palabra de Dios, estudiaban la Torá, ¿sí? Y había una persona que era muy capacitada, muy instruida, que se le llamaba rabí. El rabino de la congregación era el responsable de enseñar a los niños, varones especialmente, porque las niñas quedaban en la casa con la mamá para recibir la instrucción de cómo tiene que formarse ella para el día de mañana ser una esposa, que la atienda a su esposo, que haga las cosas de la casa. Entonces la sinagoga era el centro importante, y en el Nuevo Testamento vemos que cada ciudad tenía una sinagoga. Por ser un lugar donde se enseñaba la ley, se ganó la reputación, fíjense, en la sinagoga, de casa de instrucción. La instrucción formaba una parte del culto de la adoración. Yo les dije hoy que en la sinagoga se oraba, se leía la Biblia y luego se enseñaba la Biblia, le digo yo, ¿no? La Torá, la Torá. Y los niños estudiaban la ley guiados por ese maestro. Y el maestro era muy respetado. Fíjense que Nicodemo
fue de noche a ver a Jesús. Encontramos en el Nuevo Testamento. Y Jesús le dijo, ¿cómo vos me preguntás cómo podés ser salvo? Vos que conocés la ley. Es decir, que era una persona muy respetada, ¿no? Muy importante. Y bueno, los chicos entonces iban a la sinagoga, similar a lo que hoy es una escuela primaria, ¿no? Para recibir la instrucción. Dice luego, en el Nuevo Testamento la palabra escuela se menciona solo una sola vez. Allí en Hechos 19:9. Y les voy a leer Hechos 19:9. Dice allí, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a sus discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí vemos entonces la palabra escuela en el Nuevo Testamento donde Pablo estaba enseñando. Bien, seguimos con la sinagoga. En la sinagoga los alumnos se sentaban en el suelo, a los pies del maestro. Como el maestro era la persona más importante, ellos tenían que estar abajo, ¿no? Los chicos tenían que estar sentados, escuchando a esta persona para recibir instrucción tanto teórica como práctica de la ley. La enseñanza judía se basaba en la instrucción tanto oral, fíjense, pero a través mucho de la repetición y la memorización. Las enseñará y las repetirá, dice Deuteronomio 6, ¿sí? Las repetirás a tus hijos. Porque había un ideal, hermanos, en cuanto a la educación judía, que era algo muy importante, y es que es el principio de santidad, ¿sí? Ellos pertenecían a un Dios santo, que se diferenciaba de los demás dioses paganos que estaban allí alrededor. El pueblo de Israel se diferenciaba en esto. Era un pueblo santo, dedicado a Jehová, dedicado a Dios. Y entonces todo lo que tenía que ver con educación era relacionada con la religión, con el principio de pertenecer a Dios. Es por eso que la fiesta, las ceremonias, tanto la instrucción de la Torá, todo era en base a relación con Dios. Seguimos. Walter, bueno, llegamos al Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Puedes dejar de compartir pantalla y compartir de vuelta? Porque te dice coanfitrión, la pantalla está muy rayada. Por favor. Bueno. No toquen la pantalla, por favor, hermanos. Ahí está. Muy Excelente. bien. Ahí dice educación por Jesús. Llegamos al Nuevo Testamento. Encontramos al maestro de los maestros. Ahora, el Nuevo Testamento. El maestro de los maestros es Jesús. Fíjense que 31 veces lo llamaron maestros. Jesús se refirió a sí mismo como maestro 5 veces. Se lo llamaba también rabí o raboni 14 veces, siempre refiriéndose a Jesús como maestro. La gente lo reconocía como un maestro. Los evangelios describen su ministerio como una actividad mayor, la enseñanza antes que la predicación. Es decir, que siempre se está hablando de la enseñanza de Jesús, ¿sí? Sus seguidores fueron llamados discípulos o pupilos o alumnos, vendría a ser en nuestra traducción hoy en día, ¿sí? Es decir, que la actividad primordial de Jesús fue la de enseñar a conocer a Dios. Vamos a ver ahora las cualidades de este maestro. Fíjense que este maestro tenía experiencia porque él también fue a la sinagoga cuando era un niño, ¿sí? Practicaba las artes literarias, demostró su habilidad de leer con autoridad. Yo mencioné hoy Lucas 4, 16 al 20, dice el texto allí que un día de la semana se fue Jesús y abriendo el libro de la ley, leyó allí. Le voy a compartir ese texto y si usted tiene también busque su Biblia. Lucas 4, 16 al 20. Vino a Nazaret donde se había criado en el día, mire, ahí nos aclara bien, donde se había criado y en el día de reposo, que era el día de culto, digamos, entró en la sinagoga
y punto, coma, dice, conforme a su costumbre. Él se acostumbraba a ir a la sinagoga, ¿sí? Y la orden, el orden del culto era que cuando se leía se tenía que poner de pie. Y se levantó a leer. Y el encargado de darle la lectura le llevó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir que Jesús practicaba lo que había sido, como había sido instruido él, ¿no? Practicaba todo eso. También lo vemos en la cruz, allí en Mateo 27:46. Dice la Biblia, en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Justamente estamos viendo una expresión que no está escrita en el idioma que ellos hablaban, sino en un idioma que es el arameo. ¿No? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tenía conocimiento de la palabra de Dios y también había sido una persona que conocía otros idiomas. Fíjense que también Jesús creía en la enseñanza. Lo vemos ahí en Juan 13:13. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Él afirmaba ser un maestro. Tenía familiaridad con las tradiciones y las leyes morales de su pueblo. Lo vemos en el Sermón del Monte, no voy a leer todo eso, ¿no? Pero usted después puede leerlo tranquilo en Mateo 5, 21, 27 al 31. Tenía también una comprensión profunda de la naturaleza humana. Él sabía y conocía a los hombres tal cual, como buen maestro conocía a sus alumnos, ¿sí? Y sabía qué lección darle. Fíjese que él hablaba de agricultura, de la semilla, por ejemplo, en un pueblo que era agricultor. Hablaba del pastoreo de las ovejas, porque sabían que los alumnos entendían y sabían que eran pastores de ovejas. Es decir, que los alumnos de Jesús no fueron personas perfectas, pero Jesús tuvo que enseñar a personas con problemas, con faltas de entendimiento, y Jesús se daba el tiempo, ¿sí?, para explicarles y decirle: mirá, Nicodemo, no es que tenés que entrar en el vientre de tu madre, sino que tenés que nacer del Espíritu. Se tomaba el tiempo para explicarle, como buen maestro, ¿no? Había personas que tenían su propio punto de vista y Jesús también les explicaba. Había personas que tenían conceptos equivocados o inadecuados para entender bien su mensaje, pero sin embargo Jesús también les hablaba, ¿sí? A cada uno de ellos les enseñaba. Es decir, que Jesús principalmente fue un mensaje dirigido a los adultos, aunque no exclusivamente, porque vemos también allí en cierta oportunidad que él dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los adultos, que ya tienen un conocimiento, un razonamiento en cuanto al bien y al mal, son los que necesitaban recibir la instrucción para poder acercarse a Dios. Otro punto en cuanto a los alumnos de Jesús es que había un patrón de enseñanza. Mayormente enseñaba a individuos en la primera parte de su ministerio. Fíjense que él se acercaba a las personas y les hablaba, pero más adelante ya él buscaba un grupo de gente, multitudes, enseñaba ante las multitudes. Y Jesús aprovechó cada oportunidad para enseñar. Cada oportunidad. Bien, otra de las cosas que nosotros vemos en cuanto a las enseñanzas de Jesús, el propósito de la enseñanza era cambiar las vidas. No era afectar solamente las emociones y el intelecto. El objetivo de Jesús era que haya un cambio en cada corazón y en cada vida, ¿sí? Lo vemos allí en Juan, por ejemplo, cada vez que alguno se encontraba, en el Evangelio de Juan, se encontraba con Jesús, quería seguirlo. El que recibía una sanidad quería seguirlo. El objetivo de Jesús era convertir a sus alumnos a Dios. Creía que sus alumnos formaban
formaran ideales correctos, desarrollaban la armonía entre las personas, es decir, que se perdonasen, que se amasen unos a otros. Otro de los objetivos de Jesús era profundizar las convicciones de sus alumnos. Por eso usaba técnicas para verificar y reforzar sus creencias, sus convicciones. Él entrenaba a sus discípulos para continuar su enseñanza después de él. Lo vemos allí en Mateo 28. Dijo, por tanto, id a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas estas cosas que yo les he mandado. Le dejó bien claro, ¿no es cierto?, el entrenamiento, cómo tenía que ser. Bueno, seguimos. Dice luego, la educación en la iglesia primitiva. Ya terminamos con Jesús, ahora vamos a Hechos de los Apóstoles. También vemos que había escuela bíblica allí, instrucción. Hechos 5, 41 y 42, dice así la palabra de Dios allí. 41 y 42. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En un principio, ellos iban a enseñar en el templo y en las casas, ¿sí? Pero más adelante, debido a la persecución, solamente se limitaron a enseñar en las casas. Más adelante vemos las cartas de Pablo, y Pablo fue un gran maestro, fue maravillosamente usado por Dios en este ministerio, ¿sí? En sus escritos hay mucho alimento espiritual, tanto para los adultos, para los niños, para todas las edades. Lo vemos a Pablo y a Bernabé como ejemplo, que pasaron enseñando en la iglesia de Antioquía, allí en Hechos 11:26. En Éfeso, dice la Biblia que estuvo 3 años enseñando también, allí en Hechos 20, ¿sí? En Corinto pasó 1 año y 6 meses, y sus últimos días en Roma también los ocupó en la enseñanza de la palabra de Dios. Todo eso tiene base bíblica, ¿sí? Bien, terminamos la Biblia. Ahora vamos a la historia, lo que dice la historia con respecto a esto, ¿no? Es que, por ejemplo, en la época medieval, cuando murió el último de los apóstoles, que fue Juan, ellos se comenzaron a basar, los pastores que más prominentes, formaron lo que se llama el credo de los apóstoles y una colección de escritos que se llama la Didaqué. Didaqué. En base a eso ellos se basaban en lo que tenían que enseñar en las iglesias. Era como el catecismo de la iglesia, el credo de los apóstoles. Seguramente usted lo conoce, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Bueno, usted lo puede encontrar, y en la iglesia oficial se reza eso. Era el catecismo, en base a eso se enseñaba. Pero ¿qué pasó? Cuando la iglesia dejó de ser perseguida y se convirtió en una iglesia perseguidora, o en una iglesia del Estado, digamos, se dejó de enseñar muchas cosas, y la gente dejó de leer la palabra de Dios, y por lo tanto la enseñanza se vio interrumpida debido a todos los males que habían entrado en la iglesia. Porque usted sabe que en la época, cuando la iglesia se estatizó, o sea, se volvió parte del Estado, ya que el emperador romano dijo, bueno, ahora todos los que son, los que están en el imperio romano son cristianos. O sea que el que adoraba a un ídolo era cristiano, igual, no importa si adoraba a la estatua tal o a tal deidad. Y se trató de cristianizar todas esa adoración pagana, convirtiéndola en cristiana. Y por lo tanto recibió mucha influencia negativa la iglesia. Se paralizó la verdadera adoración. La iglesia quedó estancada, ganó fama, pero perdió poder espiritual. Abandonó el método prescrito por Jesús, que era el de predicar y enseñar. Y entonces cayeron en la oscuridad, en densas tinieblas espirituales de la Edad Media. Por eso a la época de la Edad Media se le llama el oscurantismo religioso. Hasta que surgió un hombre llamado Martín Lutero, que él dijo, tenemos que volver a leer la Biblia, porque la Biblia no se leía, hermanos, se leía solamente en los conventos, ¿sí?
en las abadías. La gente era ignorante, era analfabeta. Por eso Satanás aprovechó para inculcar el ocultismo, mucho ocultismo en esa época. Pero dado que, gracias a que Dios levantó a hombres, y el hombre más prominente fue Martín Lutero, que él dijo, tenemos que volver a leer la Biblia, y él, entre sus proclamas, también dijo que tenía que la Biblia estar en el idioma del pueblo, por eso es que él tradujo la Biblia, y como él estaba en Alemania, tradujo la Biblia del latín al alemán. Y los cultos que se hacían, o las misas que se hacían en latín, él comenzó ahora a enseñar en el idioma del pueblo, para que la gente entendiera, para que sea algo normal y común y deje de estar en la ignorancia. Entonces, leo la Firmina, dice, muchos siglos después vino la Reforma Protestante y con ella la imperiosa necesidad de la enseñanza bíblica para instruir a los creyentes y consolidar el movimiento y garantizar su continuidad. Los líderes, como yo bien hablé, de Lutero, pero está Calvino, está Arminio, no me acuerdo otros, pero hay varios, ¿sí?, que han surgido en la Reforma. Ellos promovieron la enseñanza, escribieron libros religiosos, ¿sí? Y entonces se enfatizó mucho en la enseñanza, en la educación, en volver a la lectura de la Biblia. Y eso te produjo nuevamente un despertar y un movimiento misionero de salir a otros lugares a dar a conocer la palabra de Dios. Sabían que el trabajo no consistía solamente en predicar, sino también en instruirlos espiritualmente. Así es como llegamos entonces al siglo XVIII, en el año 1781, y acá vamos al inicio de la escuela dominical. En el año 1781 vivía en Inglaterra, en la ciudad de Gloucester, un dueño de un diario que se llamaba Roberto Raikes. Era un cristiano, conocedor de las cosas, era muy culto, ¿sí? Y él anhelaba servir a Dios y a su prójimo, pero también estaba ocupado. Y no se olviden que en esa época había mucha demanda de mano de obra. Los padres, tanto la mamá como el papá, eran empleados en las fábricas, en las nuevas maquinarias que se estaban usando en esa Inglaterra de la época industrial, ¿no? Entonces, Raikes vio la situación de las calles, cómo los hijos de esos matrimonios que estaban trabajando vivían en la calle prácticamente sin recibir instrucción. Se dedicaban a la delincuencia, a vagar por las calles sin rumbo, llenándose de vicios. Muchos de ellos caían presos debido a la conducta. Y bueno, entonces él dijo, voy a procurar cambiar esta situación, voy a comenzar a enseñarles a leer y a escribir. Y lo hacía los días domingos. Los días domingos los invitaba a estudiar, a enseñarles a leer y a escribir. ¿Cuál era el libro de lectura? ¿Saben cuál era el libro de lectura? La Biblia. Era el libro con el cual él les comenzó a enseñar y a leer. Aparte de enseñarle a leer y a escribir, también enseñaba otras cosas, por supuesto, pero así comenzó la escuela dominical. Walter, enseñando por Robert, ¿sí? discúlpame, tu diapositiva otra vez tiene problemas, no está corriendo. Ahí. Por favor, estimados hermanos, dejen de tocar las pantallas, ¿sí? Entonces, Roberto Raikes propuso con la ayuda de Dios abrir una escuela donde se les enseñaba a leer, a escribir, pero también se les enseñaba la palabra de Dios. Fue algo muy difícil al principio, ¿no? Porque los niños que no querían cambiar, no querían reformarse, no querían recibir instrucción, pero Roberto Raikes instruyó a personas para que le asistieran, y esos colaboradores oraron y lograron el cometido. Y en 4 años, hermanos, en 4 años se establecieron escuelas dominicales en diferentes barrios pobres de Inglaterra. El resultado más importante fue la salvación de las almas de muchísimos niños, que fue afectada justamente por la escuela dominical. ¿Dónde ocurrió esto? Esto es importante que usted como maestro sepa. En Inglaterra, en Gloucester.
¿Quién fue? Roberto Raikes, año 1781. Y fíjense que a los 4 años de haber sido establecida la escuela dominical, 2.500 alumnos ya tenía. Cuando murió Roberto Raikes en el año 1811, la asistencia en las escuelas dominicales fue de 400.000 niños. Mire el número, una verdadera cantidad de alumnos, ¿no? Muy bien, dejamos a Roberto Raikes, vamos ahora a nuestra denominación, la Iglesia de Dios. Yo quiero avanzar porque la hora también avanza. Voy a entrar con el tema de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios comenzó también con un grupo de 2 personas que querían volver porque la iglesia se había mundanalizado. Había partidismo, había salido muchas teorías filosóficas, una de ellas, por ejemplo, que el hombre desciende del mono, y había la asistencia a las iglesias de la gente había decaído mucho, y se volvieron mundanos, ya no querían saber más nada, entonces no creían en la religión, no creían en la fe, todo era racionalizado. Pero 2 hombres santos dijeron, no, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, ¿sí? Y uno de ellos se llamaba Richard Spurling, Ricardo Spurling. En el año 1886, el 19 de agosto precisamente, él en un culto hace una invitación a aquellas personas que quieran volver a vivir conforme a la palabra de Dios, especialmente al Nuevo Testamento, pasen al frente. Y así es como nace entonces este grupo de personas que eran de diferentes denominaciones que buscaban la misma cosa, porque las iglesias, ya le digo, estaban muy mundanas, muy indiferentes a los cambios. Pero estas personas querían realmente vivir una vida cambiada, una vida santa. Y así es como nace este grupito de personas de 8 que se llamó Unión Cristiana, porque era la unión de diferentes denominaciones. Unión Cristiana. La iglesia comenzó a crecer, el número de creyentes también comenzó a crecer, se comenzaron a establecer en otro lugar. Entonces, en el año 1902, el 15 de mayo, se cambia el nombre de Unión Cristiana a Iglesia de la Santidad. Siempre ellos buscaban la lectura de la palabra de Dios y la oración. A través de la lectura de la palabra de Dios y de la oración, ellos querían llegar a comprender la palabra, ¿sí? A volver a experimentar las cosas del Nuevo Testamento. Fíjense que en el año 1896 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 100 personas estaban en una escuela, en un culto, escuchando a un predicador, y las 100 personas recibieron la promesa del Espíritu Santo, y la iglesia, que era una iglesia llamada Unión Cristiana, pasó a ser una iglesia pentecostal. El movimiento del derramamiento del Espíritu Santo recién estaba retomando otra vez después de muchos años que no se manifestaba abiertamente en congregaciones, ¿sí? Y es por eso que la Iglesia de Dios forma parte de ese despertar del Espíritu Santo de Dios y se convirtió en una iglesia pentecostal. Pero el nombre original de la Iglesia de Dios fue Unión Cristiana, después se cambió por Iglesia de la Santidad. Y miren, se comenzaron a celebrar lo que nosotros le llamamos aquí en nuestra zona las convenciones, que más bien ellos lo llaman asambleas, ¿sí? En 1906, en la primera asamblea, se establece el plan para crear la escuela dominical en la iglesia. Y así es como se dice que todos los domingos a la mañana se tiene que celebrar el servicio de enseñanza en la iglesia. Y así se estableció la escuela dominical en la iglesia. ¿Cuándo ocurrió eso? Año 1906. Y en el año 1907, en la asamblea de ese año, se cambia el nombre, ya se dejó de llamar Iglesia de la Santidad y se pasa a llamar ahora Iglesia de Dios. Y es por eso que a lo largo de la historia, más adelante se escribe en la declaración de fe, los principios doctrinales, mucho más adelante los principios prácticos, se sacan los materiales de enseñanza, libros, los manuales de la escuela, para la escuela bíblica, ¿sí? Se forman las instituciones educativas en varios países. Por ejemplo, la Iglesia de Dios tiene representación en 180 países y muchos de esos países tienen institutos bíblicos.
instituciones educativas. Nosotros acá en la región NEA tenemos el Instituto Bíblico Logos, ¿sí? A la vez están los IBID, que son los seminarios bíblicos. Por ejemplo, lo vemos allí en Rosario, Santa Fe, en Formosa, capital, que es una unión con el distrito del Colorado, también de Formosa. En Posadas también está otro IBID. Y seguramente los hermanos de otras regiones también. Tenemos el SEBIMA de Buenos Aires. Y bueno, cada seminario que se ha abierto, hermano, justamente tiene que ver con el ámbito de la educación, ¿no es cierto?, para que la gente sea instruida. Los pastores tienen capacitaciones también cada tanto para poder recibir instrucción con respecto a la palabra. Es decir, que la educación es algo muy importante que se le dedica en la Iglesia de Dios, la denominación de la Iglesia de Dios. Muy bien. Vamos a entrar ahora a otro punto. La escuela dominical. Ya vimos la parte historia, dejamos la historia ahora de un lado y ahora vamos a entrar a hablar sobre escuela dominical. La escuela dominical, ¿qué es? Es una combinación de varias cosas. Primero, de personas, ¿sí? De equipo, de materiales, de instalaciones, ¿sí? De toda una organización. ¿Y cuál es el propósito? Tanto de esa gente, como de las cosas, como de los materiales, justamente enseñar la palabra de Dios a cada miembro. Para eso existe la escuela dominical. El objetivo, el propósito de la escuela dominical es enseñar la palabra de Dios. Hay objetivos que persigue la escuela dominical. El primer objetivo que tiene la escuela dominical es evangelístico. ¿Por qué? Porque se trata de ganar a los perdidos para Cristo, en primer lugar, ¿sí? Nosotros tenemos que tener presente eso. Nuestra escuela dominical no es para estar encerrada en las cuatro paredes. Siempre tenemos que buscar traer a personas nuevas para que se conviertan a Cristo. O acercar la escuela dominical a lugares donde puedan recibir la palabra de Dios aquellas personas que no conocen. Por ejemplo, un barrio necesitado, un hogar, no sé, una institución, ¿sí? El objetivo primario de la escuela dominical es evangelístico. El segundo objetivo es didáctico. Didáctico, ¿por qué? Porque el objetivo es enseñar la palabra de Dios en forma sistemática. Es decir, que hay un sistema que ya está establecido. Los materiales que vienen hoy en día tienen ese sistema, ¿sí? De enseñar por temas, por capítulos o por porciones de acuerdo al tema que se esté desarrollando, pero es una forma didáctica. Hay materiales que se usan, hay elementos que son muy útiles para poder aprender la palabra de Dios. El otro objetivo de la escuela bíblica es de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ministra eficazmente a la iglesia y a la comunidad. La iglesia está siendo atendida a través de la escuela dominical a saber cuáles son sus responsabilidades y sus privilegios, pero también a saber, esa gente que recibe instrucción, a saber cómo comportarse en la comunidad, ¿sí? Cómo debe comportarse en la sociedad. Nosotros tenemos dentro de la Iglesia de Dios los principios prácticos que nos ayudan a conocer. Yo les puedo brindar, si ustedes están interesados, después me mandan un mensajito por privado, le va a quedar mi número allí en el grupo de WhatsApp. Les puedo mandar materiales para que ustedes puedan conocer más acerca de la Iglesia de Dios, ¿sí? También el otro objetivo de la escuela bíblica es espiritual. No solamente enseña la palabra de Dios, sino que encausa a la membresía a cultivar una vida cristiana, como la oración, como la consagración, como la lectura bíblica, como el ayuno, ¿sí? A buscar a Dios. Otro objetivo de la escuela bíblica es la organización. Se le enseña los deberes y los privilegios de los miembros de la iglesia. ¿Qué debo hacer yo como líder? ¿Cómo debo comportarme yo como miembro de la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Sabe usted cuáles son sus deberes como miembro de la iglesia? Los deberes que nosotros tenemos como miembros de la iglesia y los privilegios. Privilegios son fáciles, ¿no? Todos lo sabemos.
puedo participar de los cultos, puedo participar de la Santa Cena, puedo servir al Señor, pero también hay deberes. Yo debo respetar las autoridades que me lideran, ¿sí? Debo apoyar económicamente, debo pasar por las aguas del bautismo, ¿sí? Hay deberes. También vemos otro objetivo de la escuela bíblica que es un objetivo práctico. Dice allí promover un programa de trabajo dentro del plan de la escuela bíblica, tanto para la iglesia, para el distrito y para la región. Es decir, que la escuela dominical puede hacer que la membresía o los alumnos comiencen a trabajar de acuerdo al programa que se ha establecido en la iglesia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. A lo mejor necesitamos construir un salón de usos múltiples. Entonces, los alumnos de la escuela dominical van a hacer ventas de, qué sé yo, algún comestible para recaudar fondos a fin de poder construir ese salón de usos múltiples, ¿sí? O tal vez en el distrito se quiere hacer una actividad, un campamento, y a lo mejor necesitamos juntar dinero o participar en ese campamento, qué sé yo, aportando alguna comedia o económicamente también, o a nivel regional, por ejemplo, ahora para el Día del Niño, el mes del niño se ha dedicado el mes de agosto. Cada iglesia va a tener la responsabilidad de honrar a los chicos, los maestros tienen la responsabilidad de honrar a los chicos con participaciones especiales, ¿sí? Y vamos a hacer un culto especial también por el Día del Niño, con transmisión a través de Facebook, y cada iglesia va a tener su participación, va a ser grabado. ¿Y eso quién lo hace? La escuela bíblica. Otro objetivo que tiene la escuela bíblica es justamente misionero. ¿Por qué? Porque el objetivo no es solamente encerrarnos entre las cuatro paredes de nuestra iglesia, donde esté ubicada la iglesia, sino extender la obra mediante el establecimiento de escuelas de extensión, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy acá, en el barrio Luz Uriaga, que es donde yo estoy, el barrio Luz Uriaga, puedo extenderme en otro barrio que está más cerca, vamos a suponer acá La Rubita, o acá en este otro lado donde yo vivo, las viviendas de esta zona, ¿sí? Es decir, establecer extensiones, no quedarme con el grupito de clases o de grupos de enseñanza que tengo allí en mi iglesia, sino extender. Siempre tengo que promover el trabajo misionero, porque ese fue el trabajo de los primeros hombres de la iglesia de Dios y de todos los que buscaban, ¿no es cierto?, que se dé a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Otro objetivo de la escuela dominical es funcional. ¿Qué quiere decir esto? Se debe asegurar que los métodos que se aplican en la escuela bíblica, los métodos de enseñanza, sean adecuados, ¿sí? Por eso es que se les facilitan materiales, se usan los mapas, se usan pizarrones, se usan proyectores, computadoras, canciones, filmina, no sé, lo que se le ocurra, ¿sí? Tienen que ser funcionales. La escuela dominical es para aprender y se puede usar muchas cosas. Y otra de las cosas que tiene como objetivo la escuela dominical es honrar el día del Señor. Bueno, hoy en día, dado que mucha gente trabaja el domingo, se ha vuelto un poco complicado y por eso se le llama, ya no se llama más escuela dominical, donde no se hace en los domingos, sino que se le llama escuela bíblica, porque algunos han puesto el día sábado, otros fraccionaron el viernes un grupo, el sábado otro, dado que tal vez la iglesia no reúna salones para todos los grupos, pero entonces se busca la forma de que todos tengan la enseñanza. Y es importante, hermano, que nosotros busquemos eso en nuestras iglesias, ¿sí? Que todos puedan recibir enseñanza bíblica. Y bueno, tal vez no le digamos escuela dominical, sino que le llamemos escuela bíblica, ¿sí? Pero que se practique la escuela dominical, que se vuelva nuevamente un elemento fuerte para instruir. No dejemos que el seminario solamente, y perdón porque la vi a la directora del seminario acá dentro de nuestro equipo, ¿no? No quiero desprestigiar el seminario prepara muy bien al equipo, pero la gente, hay mucha gente en nuestra iglesia que tal vez no tiene la oportunidad de irse a un seminario, y la escuela dominical sí. La escuela dominical es gratuita, hermanos, y nosotros podemos enseñar a nuestros miembros de la iglesia, a nuestros hermanos, la palabra de Dios, y ellos pueden crecer. Saben que la vida de una persona cambia,
Satanás en este tiempo está haciendo que la gente se olvide de la palabra de Dios y viva una vida secular, una vida mundana. Muy bien. Pasamos a otro ámbito que tiene que ver con la escuela bíblica. ¿Cómo se organiza una escuela bíblica? Allá arriba tenemos al pastor, que es la cabeza, pero luego tenemos que poner un director. Así que si usted no tiene un director en su escuela, en su iglesia, perdón, que se dedique exclusivamente a la escuela bíblica, hay que buscar, hay que organizar eso, ¿sí? Y también el director va a tener sus colaboradores, el ayudante del director o vicedirector, como se le llama comúnmente en la escuela, y una persona que esté encargada de la secretaría y de la tesorería, secretario tesorero. ¿Qué hace el director? Ya lo vamos a ver enseguida. Y por supuesto, acá vemos el organigrama, ¿no? Debajo del director y formando parte también de todo lo que es la escuela bíblica, están los maestros y después los alumnos. Pero este es el organigrama, ¿sí? Pastor a la cabeza, que tiene que estar en conocimiento de todo lo que se hace. El director de la escuela bíblica, que antes se lo llamaba superintendente. El ayudante del director o vicedirector. El secretario tesorero y los maestros. Bien. Vamos a ver ahora las funciones de cada uno de estos. Fíjense, el comité de educación. Se le llama comité a los directivos de la escuela dominical. El primer directivo que mencionamos recién es el director o directora de la escuela bíblica. ¿Cuál es la función? Él es el responsable de presidir y de abrir la reunión de la escuela dominical o escuela bíblica. Debe también presidir las reuniones de maestros que se hagan en su iglesia o en las casas o virtualmente. Debe supervisar las clases, asegurándose que cada clase tenga su maestro, ¿sí? Y todo lo que sea necesario para poder dar la clase. Si necesita mapas, si necesita tiza o pizarra o proyector o equipo de audio, lo que sea. El director es el que tiene que ver eso. ¿A quién va a acudir el maestro cuando necesita algo? Al director. Y el director le va a decir, bueno, pedile no sé, al sonidista de la iglesia que te preste un micrófono, ¿sí? O él va y habla, o pide al pastor lo que necesite, ¿no es cierto? Pero el trabajo lo tiene que realizar el director. Él es el responsable, digamos. El director es el que llama a los que han cumplido años para orar por ellos. En la escuela dominical se tiene que honrar a la familia y también por eso dar gracias a Dios por esas personas que han cumplido años en el transcurso de la semana, ¿sí? El director también es el que dirige la marcha misionera. ¿Qué es la marcha misionera? Bueno, es el trabajo misionero, el trabajo de extensión de la escuela bíblica o el apoyo a los misioneros también. El director de la escuela bíblica es el que tiene que rendir el informe correcto a la iglesia. Ustedes saben que la escuela dominical tiene que llevar un registro de asistencia de los alumnos, tiene que llevar un registro de las ofrendas que entran en las diferentes clases. Y todo eso, cuando termina el mes, se le debe entregar al secretario de la iglesia, para que él, a su vez, vuelque esos registros, esos informes, en la planilla general que se debe enviar a la oficina. Si no se está haciendo eso, por lo menos debe utilizar usted un cuadernito donde anote la asistencia, ¿sí? Para que eso se pueda llevar adelante y comience a funcionar la escuela dominical como tiene que ser. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el trabajo del vicedirector o ayudante del director o directora? Bueno, esta persona va a asumir, en ausencia del director, las responsabilidades de aquel. Y ayudará, cuando están presentes los dos, bueno, le va a ayudar en las labores generales de la escuela bíblica. A lo mejor se dividen si son muchas. Generalmente, hermanos, las iglesias que son grandes, se entiende esto, ¿no? Cuando una iglesia es grande en número, va a tener mayor cantidad de maestros, va a tener mayor cantidad de clases, ¿sí? Y por lo tanto, el comité de educación cristiana va a ser grande, va a estar el director, el ayudante del director, el secretario, a lo mejor tesorera, y a lo mejor tiene una vocal, se entiende, 5 personas en el comité. Pero si la iglesia es pequeña, a lo mejor está el director, el secretario
y el vicedirector, y a lo mejor ellos mismos son los que enseñan en la escuela bíblica. Puede ser que se dé esos casos. Hay algunas iglesias que ni siquiera tienen la maestra o dos maestros nomás y listo, se terminó, porque el objetivo, hermano, es enseñar, pero siempre tiene que haber un responsable, ¿sí? Un responsable, un referente en cuanto a la educación. Muy bien. Vamos a hablar sobre el maestro un poquito, resumida. Yo no quiero entrar en el tema que ustedes van a ver en las próximas capacitaciones. Solamente menciono esto con respecto a los maestros, ¿sí? El maestro es una persona madura espiritualmente y es responsable en cuanto a la enseñanza bíblica. La función del maestro es visitar, orar por los alumnos, ¿sí? Preparar la clase. El maestro se capacita. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están haciendo esta capacitación, que les va a ayudar un montón, que les va a fortalecer. Tal vez lo doy sea para aquellos que ya están años en el trabajo de la educación, sea algo fácil, ¿no? Sea algo ya repetido esto, pero no está de más nunca el recibir otra vez una capacitación y refrescar la memoria todo esto. Bien, tenemos a otro integrante del comité de educación. Es el secretario y a la vez tesorero de la escuela bíblica. Esta persona es responsable de llevar todos los datos de los maestros, archivar los datos de los maestros. Si el maestro hizo capacitación, ¿sí? ¿Qué estudios tiene? Es importante que los maestros de escuela dominical no se conformen con enseñar la Biblia, sino que se preparen, que hagan el curso de noticias importante, el curso de 24 lecciones. Si está haciendo seminario, mejor. Cada vez que hay capacitación pedagógica, como esta que estamos llevando adelante en forma virtual, usted tiene que tomarlo, no tiene que dejar. Si tal vez no pudo tomar hoy o por X motivo en las próximas no puede, bueno, trate de comunicarse con el número de celular que aparece allí en el flyer y avise para que se le pueda enviar la grabación, ¿sí? Otra función del secretario tesorero es archivar los datos de los alumnos, la asistencia de cada uno de ellos, la dirección, los informes de los padres, es decir, quiénes son sus papás, su mamá, ¿sí? En lo posible la fecha de nacimiento para poder celebrar el cumpleaños, orar por él, y otros datos que sean necesarios, si es convertido, si no. Recolectar materiales. A lo mejor el secretario es justamente el que dice, bueno, mirá, se está terminando nuestro libro de clase de adultos, tenemos que buscar otro material. O se terminó la tiza para el pizarrón, o no hay lápices de colores, o faltan hojas. Bueno, el secretario es el encargado de juntar todos esos pedidos y de ir a hacer las compras con otra persona, lo posible, si se puede, o de prestar, bueno, yo te presto este libro o esta pizarra para que vos hagas tal cosa. Y él es el que le presta y a quien se le debe devolver. También el secretario tesorero es el que recibe las ofrendas de la clase, ¿sí? Porque cada clase va a juntar su ofrenda y el secretario es el que lleva el control y después va a agarrar y va a anotar en su cuaderno de tesorero cuánto hubo de ofrenda en la clase tal, en la clase tal, en la clase tal, y va a sumar todo eso y a su vez eso, después él tiene que diezmar, la escuela dominical tiene que diezmar a la iglesia, pero no en el sobre común, sino que en el informe que se le entrega a fin de mes al secretario de la iglesia, le tiene que dar el informe estadístico y la plata, el diezmo de lo que entró durante todo ese mes en la escuela dominical. Por eso es que dice allí que tiene que rendir un informe mensual de las entradas y de las salidas. Tiene que llevar un registro, ¿sí? Un cuadernito donde esté las entradas, o sea, lo que entró de ofrenda o de la venta de tal cosa. Y la salida, los gastos. Se compró, qué sé yo, hojas, viromes, cuadernos, para los chicos, para los adultos, no sé. Muy bien, pasamos a otro ámbito, la organización por clases. Ya estamos llegando al final, no se apresuren, ya estamos llegando al final. Podemos organizar la escuela bíblica en 3 grupos grandes, los niños, los jóvenes y los adultos. Pero fíjense, el grupo de los niños se puede dividir la clase, depende de la cantidad de miembros que tenga la iglesia, depende de la cantidad de niños que tenga la iglesia en este caso. Puede ser clase cuna, niños hasta 2 años, clase de párvulos de 3 a 5 años, la clase de primario de 6 a 8 años, la clase de preadolescentes de 9 a 11 años. Luego tenemos el segundo grupo que son los jóvenes. Ahí entrarían los adolescentes de 12 a 17 años,
Los jóvenes solteros de 18 a 35 y los jóvenes casados hasta 35 años, ¿sí? Y por último tenemos el tercer grupo, que son los adultos, donde están las damas de 35 a 55 y los varones también de 35 a 55, y después los hermanos de la tercera edad. Esto sí es una iglesia grande, ¿no? Pero cada iglesia lo va a acomodar, le va a poner el nombre que quiera, conforme a la cantidad de alumnos que tenga con respecto a la asistencia de escuela dominical. Muy bien. Cada clase puede designar un secretario de clase para preparar los informes de la escuela bíblica. También en las extensiones de la escuela bíblica, ¿qué son las extensiones? Es dar escuela bíblica o enseñanza bíblica en los hogares, en los hospitales, en la cárcel, en la casa de ancianos, donde haya una necesidad espiritual, allí podemos nosotros llevar la escuela dominical, ¿sí? O la escuela bíblica. ¿Qué es la hora feliz? La hora feliz consiste en una clase evangelística para niños de 1 hora en un lugar abierto. Puede ser una canchita en el patio de la casa de una hermana, no sé, en la placita. Eso es la escuela dominical. La hora feliz, que también forma parte, ¿no?, de todo esto. Muy bien, hermanos. Les comparto la literatura donde yo saqué información y donde ustedes pueden sacar mayor información, mayor preparación. Tenemos 2 libros. La parte histórica la saqué de Bases para la Educación Cristiana, y la parte de organización de la escuela dominical o de la escuela bíblica tenemos en este otro libro de Ana Somoza, que es Aprendiendo a enseñar la Biblia. Ambos están en internet, pero si usted quiere recibir esto que yo le envíe, me manda su correo electrónico allí en el trabajito que a continuación les voy a presentar. Entonces yo les envío, ¿sí?, sus libros por mail, y usted después lo puede descargar o tenerlo en un pendrive, no sé, como usted quiera. Son 2 materiales muy lindos, muy fáciles, muy entendibles. Bien, ahora sí, voy al material de trabajo práctico. Es simple, perdón. El trabajo práctico número 1. Usted va a tener que escribir, ya sea en una hoja, repito esto, en una hoja, puede ser en la computadora, impreso, o puede mandarme si está ya copiado, por WhatsApp o por mail, y ahí están mis datos, ¿sí? walfemor@hotmail.com, o al WhatsApp 3624-541702. Estas 2 respuestas necesito. Describir brevemente cómo era la educación religiosa antes de la educación cristiana. Hablamos de la educación hebrea, de la educación judaica, hablamos de Jesús, hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de la edad media, ¿sí? Y ahí recién comienza la educación cristiana, ¿sí? Con la Edad Media, cuando se comenzó con el credo de los apóstoles, las Didaqué, ¿sí?, que era el conjunto de libros de enseñanza que ellos habían elaborado. Entonces usted tiene que describir brevemente cómo era la educación religiosa antes de que comenzara la educación cristiana. Segundo punto, analizar o evaluar la enseñanza de Jesús y cómo lo aplicaría a los maestros en la iglesia local. Es decir, usted va a ver que Jesús tenía discípulos, que Jesús enseñaba de esta manera. ¿Qué puedo rescatar yo de esa enseñanza de Jesús para aplicarlo en la iglesia donde yo me congrego? ¿Está claro? Muy bien, pasamos a las preguntas.